Bienvenidos de regreso. Ok, acabamos de terminar la anterior clase, estamos comenzando nuestro segundo curso. Ok, cómo leer y entender la Biblia. Ok, y vamos a ver cuánto avanzamos dependiendo cuánto me dejan permanecer en la senda estrecha, el camino angosto. O sea, está diciendo que no pregunte. Eso, no echen gasolina al fuego, hermanos, porque esto está bueno. Ok. Bueno, su libro de texto es el libro Cómo leer y entender la Biblia, que es un curso apostólico de hermenéutica bíblica. Su libro le va a dar las tareas que usted tiene que realizar. Normalmente le recomendamos a la gente leer un capítulo por semana y hacer las tareas que están al final, siendo que este es un curso acelerado. Okay, entonces usted va a tener que acelerar también sus tareas. No estamos recogiendo tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez en el futuro necesitamos poner a alguien encargado del Instituto Bíblico acá que haga todo eso. Okay. Personalmente no puedo hacer eso. Actualmente tenemos más de 100 estudiantes en el Instituto Bíblico Fuente de Verdad. Entonces, imagínense, tratar de corregir cada tarea no se puede. Yo tengo ayudantes de maestro que me ayudan con todo eso también. Pero intente por su parte memorizar Biblia, leer lo que se le dice que lea, etc. Eso es parte de su formación, ¿ok? Y usted va a ver ahí que, tengo que leer la Biblia. Sí, tiene que leer la Biblia porque es un instituto bíblico. Okay. Y es una buena costumbre tener de leer la Escritura. Así que usted tiene el libro y a la parte de atrás va a tener preguntas y qué sé yo, que usted tiene que responder si es que ha entendido lo que leyó, y luego hacer memorización. Materiales de estudio sugeridos, un cuaderno de notas de buena calidad. Esto es para cualquier creyente. Okay. Vamos a poner esto. Este es el principio de un discipulado. Okay. Un cuaderno de notas de buena calidad, todos deberíamos tenerlo. Me encanta cuando veo gente en el culto escribiendo notas en las prédicas. Okay. Esas personas nunca les falta material para dar una clase, un estudio bíblico al vecino o qué sé yo, porque siempre tienen algo en ese cuaderno de notas. Una Biblia Reina Valera revisada, 1960, usted puede poner la que usted guste ahí. Estas son recomendaciones. Un diccionario bíblico. Me dicen siempre, hermano, ¿cuál es el mejor? El más grueso. Okay. En sentido de diccionario bíblico, usted no va a comprar diccionarios bíblicos cada año. Posiblemente va a comprar uno y va a usar ese el resto de su vida. A no ser que sea pastor o maestro, en cuyo caso tengo buenas noticias y malas noticias, ¿no? Buenas noticias, siempre va a haber algo mejor y usted va a disfrutarlo. Mala noticia, tiene que seguir comprando material. ¿Okay? Y una vez más, para los que enseñamos en inglés y en español, es doble costo informarnos de ambos. A ver, entonces, usted tiene la bendición de necesitar hacerlo solo en uno. El diccionario bíblico ilustrado Holman, acaban de sacar una nueva edición, pero ahí lo tiene en la pantalla, es muy bueno, es muy decente. ¿Okay? Y Holman es una publicadora conservadora, entonces tienen material muy bueno. Holman es una traducción del inglés al español, entonces tiene buenos eruditos que lo han escrito. Y también en español está el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, que es hasta ahora el más voluminoso que hay. Viene en 2 ediciones. La edición con tapa negra, que casi no tiene ilustraciones, y viene otra que es un poquito más resumida, pero tiene muchas ilustraciones también. El autor es de apellido Ropero y está muy bueno, editorial Clié. Usted vea el que quiere comprarlo y tenga como un tesoro, ¿ok? Y note que esto usted lo puede pasar a sus hijos después, a sus nietos, quién sabe, ¿ok? Entonces es algo que usted invierte para toda su vida, ¿ok? Y un diccionario del idioma español. Depende cómo es su comando del idioma español. ¿Okay? Algunos crecimos con el Larousse, ¿no? Que le decíamos el Larousse. Hasta la universidad. Ajá. Y hay un diccionario de la lengua española. Últimamente están bien baratos. Creo que yo compré uno por $7 o algo así en Amazon. O sea, están bien baratos y son gruesotes. Entonces, una vez más, su diccionario cuanto más completo, mejor.
Me acuerdo con mi niña, tengo un diccionario, se llama Uno, y comenzábamos a ver las ilustraciones y ella, ay, ¿qué es esto, papi? ¿Qué es esto? Entonces también nos da una oportunidad de aprender juntos y de tener un momento de interacción y comunión. Y esto porque hay palabras en nuestras Biblias que tal vez no vamos a entender si estamos estudiando, por ejemplo, la Reina Valera 60. Entonces, quiero saber exactamente qué quiere decir esta palabra en mi propio idioma. ¿Okay? Acuérdense que mencioné en alguna ocasión, ¿no? Yo soy tu Dios desde la tierra de Egipto, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Qué ceñiré? ¿No? Okay, eso le ayuda. Una concordancia exhaustiva es strong. Y una vez más, esto es al nivel de toda la iglesia debería poder hacer esto, honestamente. ¿Por qué le ayuda esto? Porque le ayuda a saber qué palabra es la que se utilizó en el original. ¿Okay? Si usted no habla o no lee hebreo y griego ni arameo, esta concordancia le salva la vida. Le ayuda a usted a descubrir qué es lo que dice en la palabra original. Por ejemplo, en ese ejemplo que dimos de real sacerdocio, ¿no? Le hubiera ayudado strong para buscar la palabra real y se hubiera dado cuenta que no viene de verdadero, sino de realeza. ¿Se da cuenta? Entonces, ese tipo de ayudas. Y el libro de usos y costumbres de los judíos, hay varios que son con un tema similar. Este es de Alfred Edersheim, que era un judío, verdadero judío mesiánico, siglo XIX. ¿Okay? Entonces sabía mucho de las costumbres de los judíos, visitó la Tierra Santa, pasó tiempo allá, sabía la cultura, qué sé yo. Tal vez lo único es que escribió él antes de que se descubrieran los rollos del Mar Muerto. Entonces, un par de cosas que dice acerca de la comunidad de los esenios está un poquito no tan exacta, ¿ok? Porque una vez más, no se sabía nada de ellos por siglos. Teníamos un poquito en Josefo y qué sé yo, entonces no sabíamos porque no se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces, él hace un estudio y a su lo mejor que puede, pero después del descubrimiento ya se sabe mucho más de ellos y él no tenía ese conocimiento. Pero es muy bueno para cómo era la vida familiar, cómo se instruía a los niños, qué se hacían en los templos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted está interesado en raíces judías verdaderas, okay, él es una buena fuente de información. Y saber el contexto nos ayuda mucho. Gran parte de la mala interpretación que oímos desde algunos púlpitos es porque lo interpretan con ojos bolivianos, mexicanos, colombianos, costarricenses, guatemaltecos, ¿no? Y la cultura original de la Biblia es un mundo judío, escrito por judíos, para judíos, entonces dentro de una cultura judía. Y necesitamos ponernos en esa cultura para aprender y entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, costumbres que para nosotros son extrañas, para ellos son de cada día. Hay diferencias en la manera que hacemos cosas, ¿no? Cuando celebramos la Cena del Señor, conocida como la Santa Cena, ¿no? Usamos copitas chiquitas a veces, ¿no? Para tener nuestro jugo de uva y nuestra no es hostia, nuestro pan sin levadura, y tiene que ser sin levadura, ¿ok? Entonces, la hostia, pastor. Sí. No, una galleta estilo dominicano. Anyway, ¿cómo celebraron Jesús y los apóstoles la Santa Cena? Con una copa. Todos bebieron de la misma copa. Y esa era la señal de comunión en Cristo. Con nuestro conocimiento de bacterias hoy, no sé si la gente participaría de la misma manera, ¿no? Pero en ese tiempo esa era la manera de participar en comunión. Es comunión. Así, hermanos? Amén. ¿Quieren de la misma copa? No, hermanos, dice. Al menos las damas con las damas, todas las damas, tampoco. No las podemos llevar a India. Ok, dice, ¿qué tal si ponemos cepillos de dientes antes de entrar a la comunión? Ok, no me molesten. Ok, otros materiales útiles, por ejemplo, un Nuevo Testamento interlineal, griego-español, es útil para ver cómo
sería una traducción literal, literalísima, ¿ok? A más no poder. Y aún así, acuérdense, hay como 2 versiones por lo menos del Nuevo Testamento en español. Esta es la de Francisco Lacueva, hay otra de César Vidal, que como que acusa un poquito a Lacueva de que está cambiando ciertas cosas y qué sé yo. Cualquiera de los 2 le sirve, ¿ok? Antiguo Testamento interlineal, hebreo-español, también creo que salió en 4 o 5 volúmenes. ¿Okay? Si usted quiere puede conseguir esos. Claro, pues sí, el software bíblico le va a dar todo esto y más por menos dinero, esa es la realidad también, sí. La cosa con eso es que puede usarlo en su iPad, yo lo uso en mi iPad, se recomienda más un ordenador o computadora para el software bíblico porque el poder que tiene para búsquedas y todo eso necesita poder también del chip que tiene adentro, ¿verdad? Del procesador de datos. Entonces, sí. Ahí tiene Hechos 2:38 en el interlineal de Lacueva. Okay. Entonces note ahí. Está la traducción, obviamente, arrepentidos y bautícese cada uno de, y abajo, metanoésate, kai baptisteto, hekastos, humon epito onomati, Jesu Christu, okay. Etcétera, 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 etcétera. Pero ahí usted puede ver exactamente qué palabra se utiliza, ¿no? Entonces, ayuda en sus estudios. Entonces, junto con diferentes versiones, usted puede ver cómo hace este autor su traducción literal. Acuérdese, entonces, esta no es la palabra final. Es decir, toda traducción es una interpretación, incluyendo el interlineal. ¿Está conmigo? ¿Ok? Entonces, es posible que haya más de una manera de traducir metanoésate. Okay. Puede ser una arrepentidos, puede ser otra contristaos. Okay. Entonces, no es la palabra final, no es como que, mire, aquí el interlineal dice y por tanto todos están equivocados. Ahí Strong nos ayuda. Entonces, con Strong podemos buscar, hey, ¿qué quiere decir o cuáles significados tiene metanoésate? ¿No? De metanoia, ¿no? Arrepentimiento, un dar la vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la riqueza del lenguaje original también. Okay. El cambiar de dirección, cambiar de pensamiento. Okay. Pero ayuda obviamente a interpretar la escritura. Okay. Y son muy, muy útiles. Entonces, vamos a hacer un poquito de recapitulación de lo que hemos estado hablando. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia es en realidad una palabra griega, ¿verdad? ¿Qué significa? Libros, o tal vez más exactamente en su tiempo, rollos, ¿verdad? Y es llamada el libro de los libros, tanto porque contiene una biblioteca ahí adentro, son 66 libros, como el hecho de que es el libro por excelencia, ¿no? Decimos en inglés, the best of the best. No, es lo mejor de lo mejor. En este caso es el libro de los libros. Así como Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. La Biblia es el libro de los libros, ¿okay? El más grande por excelencia. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y debería pedir un voluntario que me dé todos los libros del Antiguo Testamento en orden. ¿Quién quiere voluntariarse antes que lo voluntarié? ¿No? ¿No hay voluntarios? Ok, le dejo la tarea. Esta es la última vez que uso gracia, misericordia. Y el Nuevo Testamento son 27 libros. Ok, 27 libros. Entonces, necesito que ustedes aprendan esto. 39 libros en el Antiguo, 27 libros en el Nuevo Testamento. Eso deberíamos saberlo, pero ya. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto de manera fácil? Pues, ¿cuántos libros contiene la Biblia? Simplemente memorice esto, que hay 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Simplemente, aprende eso, 39.
Todos digan 3:9. Ok, 3:9 son los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuánto es 3 por 9? 27 son los libros en el Nuevo Testamento. Está fácil, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos? 39 más 27, 66 libros en total, ¿verdad? El 3:9, ya usted sabe todo lo demás, ¿verdad? 3:9 en el Antiguo, 3 por 9, 27. Oh, son 27 en el Nuevo. ¿Cuánto es 27 más 39? 66. Usted ya lo sabe todo. Aleluya. Okay. ¿Va a estar eso en el examen? Sí. Pregúntele a su pastor y oren al Señor. Ok. Y luego tenemos nuestras Biblias. Hay personas que por años han usado la Biblia y dicen, hermano, ¿qué son esos números que aparecen a veces en mi Biblia? A veces hay letras, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene eso? ¿No? Tal vez les sorprenda el hecho de que cuando Jesús y los apóstoles leyeron la Biblia, no habían ni capítulos ni versículos en los libros que ellos leyeron. De hecho, por más o menos 11 siglos no había ni capítulos ni versículos. La división en capítulos fue hecha por Stephen Langton, un arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, cerca del año 1227. Entonces, ¿por qué hizo la división? Para poder encontrar de mejor manera las porciones de las que quería él hablar. ¿Okay? Entonces alguien agarró y vino, wow, está bien esa idea de los capítulos, pero dijo, yo quisiera que estén porciones más chiquitas para memorización, ¿no? Y ahí surge la división en versículos, hecha por Robert Stephens en 1558. Y de ahí, eso pasa a todas las demás escrituras sagradas que tenemos en diversos idiomas. Okay. Qué bendición. Bendición para nosotros. Ahora, para mí es sorpresivo el hecho de que, bueno, no sorpresivo en cierto sentido, pero sí en otro, el hecho de que cuando Pedro, por ejemplo, en su sermón en Hechos 2, no está citando capítulo y versículo, ¿verdad? Aún Jesús, cuando está predicando, dice, como dijo David, y pum, citan un salmo. Porque el profeta Joel dijo, y pum, citan algo de Joel. Jesús llega a la sinagoga en Nazaret y le dan el rollo de Isaías, que era bien largo, acuérdese, 66 capítulos tiene Isaías, ¿ok? Entonces desenrollar de un lado y enrollar del otro, y Jesús tenía ahí tal vez 2 ayudantes, sospecho, ¿ok? Porque tenían un tipo de púlpito donde hacían esto, y él sigue pasando y encuentra, dice la Biblia, encontró el lugar donde estaba escrito. Y yo digo, wow, eso es saber escritura. Porque sin tener capítulos ni versículos y encuentra el lugar donde está escrito, mis respetos. Porque si usted no me cree, pues trate de copiar el libro de Isaías, ¿no? Y lo puede hacer del software Logos, lo puede copiar sin capítulos y sin versículos, póngalo en un documento Word, imprímalo y luego busque un versículo específico. Usted va a estar página tras página tras página. ¿Y sabe qué hace mejor cuando lo imprima? Le pone Scotch tape y hace un rollo bien largo. Sí. Y a ver si puede encontrar Isaías 9:6 o qué sé yo, Isaías 42:8, que son unicitarios, pero tratar de encontrarlo, hombre. Por eso digo, mis respetos para el Señor y los apóstoles. Ahora, acuérdense, en el primer siglo sabían más Biblia que nosotros. Somos honestos. Yo le mencioné que un diácono para recibir, para siquiera aplicar para ser diácono en el segundo siglo, tenía que saber de memoria por lo menos un evangelio y 2 epístolas de Pablo. De memoria. Entonces, ouch. No me dejarían predicar en esa iglesia, hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, sí, ¿de qué tamaño es su Biblia? Ay, ay, ay. Ok, entonces, los capítulos y los versículos no son originales. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque a veces nuestro amigo Langton dividió el capítulo en el lugar equivocado. Y lo que surge para nosotros es el hecho de que pensamos, especialmente cuando leemos, ¿no? Yo voy a leer un capítulo de la Biblia cada día y terminamos de leer un capítulo y ¿qué hago el siguiente día?
voy a leer el capítulo 2. Y en mi mente el capítulo 2 no tiene nada que ver con el capítulo 1, ¿no? Y por eso es que a veces en discusiones dicen, pues eso es otro capítulo, hermano, ¿no? Hello, ¿no? La original no tenía capítulos ni versículos. Entonces, quiero que nosotros nos acostumbremos a pensar, visualizar en nuestra mente. Y en inglés están produciendo algunas Biblias que no tienen versículos. No hay esa división. Y creo que ayudan a la comprensión. Y si no tienen capítulos, mucho mejor. Entonces, podemos leer la Biblia de la manera que originalmente fue concebido que se leyera. Por ejemplo, ¿qué es una epístola? Una carta. Cuando leemos nosotros una carta, leemos una oración hoy día y otra oración mañana y otra oración mañana. Toda completa. Toda completa. Especialmente si es una carta de amor, ¿verdad? Ay, si la memorizamos. La leemos y la releemos y la releemos. Mira las palabras que usó. La compartimos con nuestro círculo cercano, ¿verdad? Llamamos a los primos, a las primas y hasta la vecina a veces, ¿no? Y más, le vamos a mostrar eso a la que no nos cae bien para que vea que soy más amada que ella. Pero sí, nadie agarra una carta, sea de quien sea. Puede ser una carta de abuelita, ¿okay? Puede ser la carta del amado. No agarramos la carta y simplemente no leemos una porcioncita. Leemos todo de principio a fin. Ahora, no levante la mano nadie, pero ¿cuántos de ustedes han leído las epístolas de esa manera, de principio a fin? Sentados, voy a tomar mi tiempo de leerla, de principio a fin. Pero esa es la manera en que fue concebida originalmente, le cuento. La epístola a los romanos no la leyeron porcioncita por porcioncita en Roma. Dijeron, hermanos, recibimos una epístola del apóstol Pablo, ok, culto, y pum, ¿cuál era el culto? Vamos a leer la epístola, la leyeron de principio a fin. ¿Por qué? Porque las epístolas, una vez más, Pablo utiliza una retórica de exhortación. Es decir, sus epístolas se las puede leer con énfasis de predicación. Tienen un mensaje que darnos. No solo él, también Juan, Pedro, Santiago, tienen un mensaje que darnos. Y de esa manera están concebidas. Entonces, y hay ocasiones en la Escritura cuando ese capítulo, esa división de capítulo, ya nos hizo perder qué es lo que está pasando y cómo fue. Okay. Déjeme darle un par de ejemplos al respecto. ¿Dónde está? Ok. Estoy en Josué capítulo 5. De paso, los subtítulos no son inspirados por Dios, ¿ok? Estando Josué cerca de Jericó, déjeme ver si puedo hacer algo acá. ¿Me deja? No me deja. Debería, pero no me deja. Aquí. Ok. Características. Palabras correspondientes. Ok, le quité los capítulos y versículos. Ok. Todavía van a mantener un tipo de párrafos. Ok. Pero estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Cuando usted lee esto, ¿cuándo sucedió esta conversación? Cuando se apareció ese varón con la espada desenvainada. ¿Quién dice esto que ese varón era? El Señor mismo. ¿Se da cuenta? Muy pocas veces he visto gente que tiene eso en consideración. Es como que viene el mensajero, ¿no? El príncipe del ejército del Señor, y a veces ni siquiera se dan cuenta de que le adoró, ¿verdad? Entonces cuando la Biblia dice que le adoró, y este ángel o varón no rechaza esa adoración. Ya deberíamos haber parado las orejitas un poco, ¿verdad? ¿Cómo es que está adorando a un varón? Entonces él lo adora, el otro no dice nada, pero es conocido como el príncipe del ejército del Señor. ¿Okay? Normalmente la gente dice, ahí se terminó el capítulo 5, mañana leo el capítulo 6. Llega mañana, esto ya cambió de tema. Ahora es Jericó estaba cerrada, debe ser otro día. No, es en el mismo momento que nos está diciendo Jericó estaba cerrada y el Señor le dijo. ¿Ve? Ahí se hace más claro el hecho de que el que estaba ahí hablando con Josué, ¿okay?, era el Señor mismo, que aquí obviamente va a tener el Yod, He, Vav, He, ¿okay?, el nombre sagrado. Y entonces, ¿qué le dice este varón con la espada desenvainada? Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, su rey, con sus varones de guerra, y luego ya sabemos toda la historia de Jericó. ¿Ve? Para mí, ese break, ese cortar de un capítulo a otro, ahí nos quita el contexto en el cual pasó esto. Y para mí se hace como que, wow, ¿no? El Señor como hombre vino listo para pelear y le dice, yo he entregado a Jericó en tus manos. No, pues ahí si yo soy Josué, no, come on, mira con quién tengo para pelear, este es de mi ejército. Entonces, se da cuenta, el mensaje es más poderoso para mí, si lo predico de esta manera. Y entonces entiendo por qué ellos están, pues agarren sus instrumentos, vamos a dar vueltas. ¿Y nuestras armas? No necesitas, si supieras el gigante que tenemos acá con espada listo para pelear por nosotros. ¿Se da cuenta? ¡Pum! It blew my mind, you know? Entonces, así es. Entonces, hay ocasiones en las epístolas también, donde pasa eso, que según nosotros cambió de tema, y no, es el mismo tema que continúa, y el dejar de poner atención a los capítulos y versículos nos ayuda. Entonces, normalmente en el Instituto Bíblico lo que hacemos es, si vamos a leer Mateo, le quitamos capítulos y versículos, lo imprimimos o lo hacemos un PDF y se lo mandamos a los estudiantes. Esto quiero que lean. Pueden leerlo en su computadora, en su celular, donde quiera. No tiene capítulos, no tiene versículos. Quiero que lo lean así. Y hermanos, eso transforma el entendimiento de lo que estamos leyendo. Créalo o no. Si usted lo trata, usted va a ver que usted va a agarrar cosas que nunca antes había agarrado. Va a entender cosas que antes estaban un poquito nebulosas. Así de importante creo que es. Entonces vemos nosotros aquí, el capítulo va a ser generalmente el número grande, los versículos van a estar en números más pequeños, hay subtítulos, esto es Hechos 2, dice la venida del Espíritu Santo, el subtítulo, decíamos, no es inspirado por Dios, ¿okay? Aunque a veces puede ayudarle. Pero también tenemos una letra pequeñita A aquí, ¿no?, que nos dice, va a haber en algún lugar de su Biblia una nota con relación a esa palabra que está ahí, Pentecostés. Normalmente va a decir, esto era 50 días después de la Pascua, en hebreo Shavuot, una de las fiestas de los judíos. Entonces, ok, ya sé lo que es. ¿Se da cuenta? Entonces nuestras Biblias nos ayudan a interpretar a la Biblia misma. Entonces, cuando tenemos letras que nos dan otros versículos, tenemos que poner atención a eso, que sea parte de su costumbre, que cuando usted está leyendo algo y tiene unas letritas A, B, C, D, lo que sea, busque la letra que aparece ahí, busque las referencias, vea cómo se relacionan.
y usted se le va a ir abriendo la Biblia, va a ser un libro nuevo, se lo aseguro. Cuando simplemente leemos y leemos y leemos y leemos, no captamos todo lo que está, no hacemos las conexiones que, por ejemplo, tendrían en la mente de ellos, ¿no? Cuando un judío, digamos que soy un judío, estoy en el primer siglo y recibo el libro de los Hechos y estoy leyendo Hechos 2, ¿okay? Y leo cuando llegó el día de Pentecostés y yo ya sé, ese Shavuot. Wow, el Espíritu descendió en Shavuot. ¿Por qué? Uy, comienzo a pensar, wow, eso está poderoso. ¿Qué era Shavuot? Era la fiesta cuando entregaban las primicias de sus gavillas a Dios. Entonces, es la fiesta de las primicias. Y entonces agarro, wow, y esas primicias las entregamos, son quemadas en la presencia del Señor, hay fuego, el Espíritu Santo desciende, dice, como fuego asentándose sobre cada uno de los 120. ¡Wow! Esos 120 eran las primicias del verdadero Shavuot. El fuego de Dios los consume, hablan en lenguas. Estamos en la nueva era del Espíritu Santo. Y luego sigue leyendo Joel 2:28. Hombre, ya está, aleluya, ¿se da cuenta? Poderoso. ¿Cómo sabe él? Porque está en el primer siglo, entiende que era Pentecostés. ¿Se da cuenta? Para nosotros pensamos Pentecostés, una fiesta del Nuevo Testamento. No, eso viene desde el Antiguo Testamento. Era la fiesta de las gavillas o Shavuot. Entonces se enriquece. Este pequeño numerito, esta pequeña letrita acá, me da todo ese contexto normalmente. ¿Se da cuenta? Entonces, ya, si ahí me dice, me puede dar referencias a cuando se originó esta fiesta, dónde en la ley de Moisés dice eso, qué hacían en esa fiesta, etcétera, etcétera. Simplemente la Biblia interpretando la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando está usted en el modo de estudios, haga eso. ¿Ok? ¿Está mal leer nada más la Biblia? No, acuérdese, decimos por lo menos 4 capítulos cada día, lea. Pero cuando está en modo de estudio, preste atención a esos versículos, a esas referencias, a esas cadenas temáticas. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Entonces vamos a aprender a leer, por lo menos tratar de leer sin poner atención a los capítulos y versículos. Obviamente tendríamos que comenzar con libros o epístolas que sean más breves. Okay. Puede, por ejemplo, tratar con Gálatas. Okay. Hablando de los falsos mesiánicos, ¿qué dice Gálatas respecto al guardar la ley? Okay. Entonces agarre y lea de corrido. Olvídese de números. No capítulos, no versículos. Lea toda la epístola. O sea, diga, voy a invertir los siguientes, 20, 30 minutos. Voy a leer toda la epístola de corrido. Y hágalo. Y vea cómo esa epístola es un mini sermón del apóstol Santiago. Y de paso tiene que saber, Santiago ese era medio hermano de Jesús. Era hijo de María y José. Entonces, sí, ahora que usted ya quiere saber qué dijo el hermano de Jesús, ¿verdad? Por ahí hay chisme por ahí. Amén. Ok. Entonces, beneficios de la lectura de la Biblia. ¿Qué hora tenemos, perdón? 2:18. 2:18, ok. Obviamente el beneficio más básico, conocimiento de Dios, ¿verdad? Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, lo primero es que nos da un testimonio de quién es Dios y en este caso, Dios en Cristo. ¿Okay? Entonces, por eso queremos leer la Escritura. En un matrimonio tiene que haber un periodo de conocimiento. Por eso decimos, sí, no, este es proverbio más privado, ¿ok? Cásate demasiado pronto, te arrepentirás demasiado tarde. ¿Ok? Medina 3:5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque
son dos mundos que se han de unir, ¿ok? Olvídese que es difícil dentro del país de uno mismo casarse con la vecina de uno mismo, y unir esos dos mundos es increíblemente difícil. Ahora imagínese en este país, alguien viene de Guatemala, la otra viene de Venezuela, tratar de unir esas dos. Oh my Lord, have mercy, ¿verdad? Entonces tiene que conocerse, ¿ok? Si no se conocen bien antes de casarse y continúan, escuche, eso es clave, continúan conociéndose, van a fracasar. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué se dice? En seminarios matrimoniales le decimos a los varones: sea un estudiante de su esposa. Aprenda a interpretarla, haga exégesis de su esposa. ¿Okay? Cuando viene el cumpleaños de la tía de la esposa y dice: oh, este sábado vamos a celebrarle a mi tía y va a ser aquí en la casa. ¿Okay? Está bien, ¿te importa mucho si voy de cacería? Porque yo no soy tan cercano con tu tía como tú. Sí, pues ve, ¿no? ¡Ay, gracias! ¡Woo! ¿No? Ya estoy limpiando la escopeta. No he sabido interpretar ese sí, pues ve. ¿Se da cuenta? Entonces, dijo algo, pero quería decir otra cosa, ¿no? Quería decir: si tú te vas y me dejas aquí con la casa llena de invitados, me las vas a pagar. ¿Ok? ¿Está conmigo? Hello. Usted no sabía que iba a venir a seminario matrimonial. Entonces tenemos que saber interpretar. ¿Cómo puedo interpretar a mi esposa? Tengo que ser un estudiante de ella. Sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta. Cositas, inflexiones de la voz, gestitos, mini gestos. ¿Se da cuenta? Entonces, y el que no sabe interpretarlo, o a veces tal vez entendemos bien y nos hacemos los que no entendimos, ¿verdad? Póngale cero. Lo mismo con nuestra relación con Dios, ¿ok? Tenemos una idea de quién es mi Jesucito, ¿no? Pero la única manera que realmente vamos a conocerle es a través de su palabra. Amén. No hay otra fuente de información fidedigna. No va a ser leyendo un libro devocional diario o qué sé yo, otras escrituras de quién sabe quién, libro de Mormón, etcétera, etcétera. No, tengo que leer la palabra de Dios. Ahí Dios se revela. Ese es el propósito por el cual dio su palabra. Es un medio de autorrevelación. De otra manera no sabríamos nada de Dios. ¿Por qué hay tantas religiones en este mundo? Porque todos están tratando de alguna manera de llegar a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las religiones del mundo y el cristianismo? En el cristianismo Dios viene a revelarse al hombre. De otra manera, estaríamos tan perdidos como, perdone que lo diga, los hindús, que tienen como 200 millones de dioses, y algunos de esos son azules, con cara de elefante y con muchos brazos. Porque el hombre se va a imaginar cosas. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? Escudriñad las Escrituras. Entonces, si usted no hace de esto un hábito diario, y especialmente si usted está llamado a ser predicador, usted va a fracasar grandemente. ¿Ok? Grandemente. No importa su nivel de unción, perdone que se lo diga. Si usted no conoce a Dios, esa unción desaparece pronto. ¿No me cree? Pregúntele a Sansón. ¿Está conmigo? Entonces, es importante. Ok. ¿Qué dice Juan capítulo 17, el verso 3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, parte de ese conocimiento, hay hermano, pero no hay experiencia. Claro que hay experiencia, pero nuestra experiencia es guiada por la Biblia. ¿Ok? No hay problemas más carnales que la gente que dice que ha escuchado de Dios. ¿Ok? Le doy un corto ejemplo. Su pastor le dice: hermano, vas a abrir el culto, tienes 5 minutos para leer un versículo y abrir el culto. Ok, pastor. Y usted se pasa 15 horas estudiando en la casa para abrir esos 5 minutos de culto. Termina predicando 20 minutos.
Y luego el pastor dice, hermano, ¿qué pasó? Pastor, es que sentí decirlo. ¿Qué es eso? Sentí decirlo. El Espíritu me hizo hacer esto, pastor. El Espíritu me causó que le desobedezca yo a usted. ¿Fue el Espíritu? No. Nos sentimos emocionados. Deme micrófono, me emociono. Todo el mundo se siente emocionado y a veces no distinguimos entre emoción y unción. Entre esto está poderoso y les va a gustar y me van a decir bravo, y la obediencia al pastor. ¿Seré yo, Señor? Dice alguien. ¿Ok? Y culpamos al Espíritu Santo de muchas cosas. Pero si conozco la Escritura me va a enseñar a someterme a mis potestades superiores. Y seguir las instrucciones de mis maestros, bla, bla, bla. Y hay mucha Escritura. Entonces, no le voy a culpar de mi emoción o carnalidad, seamos honestos, al Espíritu Santo si es que conozco la Escritura. Entonces, por eso le digo, ¿hay experiencia? Sí hay experiencia, pero es regida por la palabra de Dios. ¿Ok? Lea 1 Corintios, eso es lo que Pablo está diciéndole a la gente. Ustedes tienen mucho espíritu, están muy desordenados. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, yo no voy a hacer algo que no quiero hacer. Eso de decir, el Espíritu me hizo hacerlo y no sabía qué estaba haciendo, I don't think so. ¿Ok? ¿Está conmigo? Entonces, por eso es importante, conocimiento de Dios. Y claro, también viene sabiduría. ¿Me dan 10 minutos antes de las 3, por favor? Bien, me avisa. Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, note esa pasión que demuestra aquí Proverbios, ¿no? Esto se puede predicar, ¿no? Esa pasión de perseguir el conocimiento del Señor, ¿no? Es como el oro, como la plata. Estás clamando, estás dando voces a la prudencia, estás llamando, sabiduría, ven, la escudriñas como si fueran tesoros. Ahí entiendes el temor del Señor y hallas el conocimiento de Dios. ¿Dónde? En su palabra. Hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Se da cuenta? Entonces trae sabiduría. Por eso es que muchos tienen como costumbre leer un capítulo de Proverbios cada día, ¿verdad? Si hoy es el 9 o el 10, lee el proverbio que corresponde a la fecha que usted está leyendo. Hay 31 capítulos en Proverbios. Tiene un capítulo para cada día. ¿Amén? ¿Preguntas? No. Okay. Y luego, obviamente, salvación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Dónde está esa doctrina? En la palabra de Dios. ¿Ok? Y entonces, cuanto más Biblia sabes, mejor doctrina tienes. Y a veces tendemos a ser más sistemáticos en doctrina que bíblicos en doctrina. ¿Okay? Y eso parece raro, pero tenemos que permitir que la Biblia nos hable de su doctrina, en vez de venir con nuestra preconcebida plantilla y tratar de poner versículos donde corresponden. ¿Okay? Es permitirle tener una voz. Hablábamos ayer de cuando uno lee a Marcos, es importante saber a quién escribió y por qué está enfatizando, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O cuando leemos Mateo, ¿y por qué no está enfatizando, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? Cada quien tiene su audiencia. Quiero escuchar su voz. Y escribió a judíos, quiero ponerme como judío para escuchar esa voz, ¿no? Y Marcos, ¿no? Joven, de acción, ¿no? E inmediatamente, ¿no? Jesús hizo esto y luego inmediatamente hizo aquello. Es pura acción, Marcos, ¿no? Se nota su juventud. Le gusta que Jesús está haciendo, está yendo, viene, ya, no, ya hizo esto, que no sé qué, sanó aquí, sanó allá, va para allá. Ese es Marcos. Me encanta ver, es su personalidad, surge un poquito a través de lo que escribe, y es importante. Conocimiento de la Escritura nos trae salvación tanto a nosotros
como a los que nos oyeren. Honestamente creo si la gente leyera más su Biblia y menos Facebook, no se dejarían llevar por tanta doctrina extraña, ¿no? Necesitamos, tiene que ser la Biblia, tiene que ser la Biblia. Okay. Doctrina significa enseñanza. Okay. A veces utilizamos la palabra doctrina y la gente dice, no, la doctrina no es importante. Oh, ¿la enseñanza no es importante? No, porque eso es lo que significa doctrina, enseñanza. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero creo que es importante que veamos el contexto. Entonces, cuando estamos viendo el contexto acá, está hablando Pablo a Timoteo, ¿no? Entonces, persiste tú en lo que has aprendido, entonces note, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿okay? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, note eso, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Perdón. Y obviamente un muchacho judío, desde la niñez sabido las escrituras, nos habla que memorizó. O sea, Timoteo ha debido tener más Biblia que nosotros juntos, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales desde pequeña mi niña he memorizado escrituras con ella, es por esto, que aquello que ha aprendido, aquello que ha crecido sabiendo, en algún momento se va a convertir en eso que le da salvación. ¿Se da cuenta? Yo le puedo decir a mi niña ahora mismo, te voy a bautizar. Va a decir, sí, papi. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento, papi. Pum, bautizar. Quiero que ella me pida, me clame, me implore. Quiero que lo agarre. Okay. Por ejemplo, desde niña ha sabido, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Okay. Lo repite. Y desde chiquita, ¿verdad? Chiquita. Y hace un par de años estamos repitiendo versículos. A ella le encanta eso. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Carne? Dios fue manifestado en carne. ¿No? Memorizó esto de chiquita, pero nunca lo analizó, ¿verdad? Estoy aprovechando de que su cerebrito es como una esponja. Lo que le diga a uno, lo memoriza, ¿verdad? Pero llegó el momento cuando comenzó a pensar en el significado. Dios en carne, y sospecho que en su imaginación carne, ¿qué es lo que uno piensa cuando le dicen carne? ¿No? Un pedazo de vaca, ¿verdad? Ahora, Dios manifestado en carne, ella dijo, eso está raro, Dios manifiesta, ¿no? Carne. Entonces me dio la oportunidad de explicarle qué quería decir eso. ¿Se da cuenta? Humanidad. Dios vino como un ser humano genuino y verdadero. Por esto. Entonces me dio una oportunidad. Ya lo tiene memorizado. Sospecho que de eso está hablando Pablo a Timoteo. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras y estas te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso queremos estudiar las Escrituras, por eso queremos leer las Escrituras. ¿Okay? Perdón. Entonces, esos son los beneficios de la Escritura, nos pueden hacer sabios. Yo prefiero honestamente hablar de doctrina, por ejemplo, con alguien que sabe la doctrina muy, pero muy bien. O la Biblia, perdón, muy, pero muy bien. Entonces, si yo puedo promover lectura bíblica entre los amigos trinitarios, Dios mío, quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con alguien, su aceptación o rechazo muchas veces depende de su conocimiento. Es fácil rechazar cuando uno piensa, no tengo respuesta para este unicitario, pero tal vez mi pastor sabe algún versículo, ¿no? Entonces, lo dejo así por ahora.
voy a volver con más versículos y me los van a dar, que no sé qué. Entonces uno siempre piensa, ¿no? Debe haber algún versículo que refuta a los unicitarios. Y se van. Pero cuando saben bien la Escritura, ¿no? Como el caso de Apolos, que era poderoso en las Escrituras, y vienen a Aquila y Priscila y le ponen a un lado, te queremos mostrar algo. No hubo refutación, Apolo se convirtió ahí mismo. ¿Por qué? Sabía bien la Escritura. Aleluya. Me acuerdo que estaba en Fuller, en el seminario, y obviamente usted sabe, es trinitario, tengo pastores de diversas denominaciones alrededor, y había un capellán de las Asambleas de Dios. Y teníamos el mismo apellido, así que Miguel y Jorge, nos sentábamos lado a lado. Y me acuerdo, teníamos un descanso, y viene del descanso y un poquito molesto. Dicen que ¿crees tú que el bautismo salva? El bautismo no salva. Lo que salva es la sangre de Cristo. Y entró el profesor, le digo, ok, podemos hablar de eso, no te preocupes, vamos a hablar el tema. Ok, pero se notaba que ya estaba listo con la espada desenvainada. No me acuerdo si fue ese día o el día siguiente, ¿no? Fuimos a comer, ¿no? Para el almuerzo. Terminamos de comer ahí, estamos sentados, ¿no? Sillita, un poco de sombrita, le digo, tú estabas diciendo que el bautismo no salva. Si es que el bautismo no salva, ¿cómo va a salvar el bautismo? El bautismo es agua, la sangre perdona pecados. Y le dije, ¿te puedo explicar por qué creo que el agua, el bautismo, tiene un rol muy importante en la salvación? A ver, pues, me dice, ok, pero quiero que me escuches, no me interrumpas. Ok. Y comencé, le expliqué por qué creemos que este acto es tan importante. Le di versículo, esta es la razón, usamos el nombre. Yo sé que Mateo 28:19 dice tal cosa, pero mira cómo obedecieron los apóstoles. Cita. Termino de, yo espero, ok, pues ahora puedes refutarme todo lo que quieres. No, pues tiene sentido, me dice, tiene sentido. No hubo refutación, ¿por qué? Capellán, está en un estudio teológico al nivel de máster, él sabe la Biblia. Y sabía que no había cómo refutar mi posición. Y pudo entender, no es el agua, no es agua mágica, no es una frase mágica, abracadabra en el nombre de Jesús. No, se da cuenta, es la invocación del nombre de Dios que trae la presencia de la sangre al acto del bautismo. Y sí, y de ahí contento y feliz. Y de ahí yo lo molestaba, ¿cuándo te bautizas? ¿Cuándo te bautizas? ¿No? Entonces, por eso para mí es importante. ¿Okay? Ahora, tenemos la Biblia obviamente dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ya saben nuestra preferencia, Biblia hebrea, ¿no? ¿Okay? Pero tenemos los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ley, se llama todo ley porque todo fue escrito por Moisés, pero no todo es ley. Génesis, la mayoría son las grandes historias que nos fascinan, ¿no? José en Egipto y qué sé yo, Abraham y Jacob, trazando el linaje de los patriarcas, ¿verdad? De dónde viene toda esta raza escogida, podemos decir, este pueblo. Y luego tenemos obviamente historia, desde Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. La historia del pueblo de Israel hasta el tiempo de la deportación y regresando de esa deportación en Babilonia. Luego tenemos poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Son libros poéticos y en el hebreo hay poesía ahí. No es igual a nuestra poesía, pero es poesía, ¿ok? Y el lenguaje es bien especial. Luego tenemos los profetas mayores, ¿ok? Isaías, Jeremías. Se incluye Lamentaciones porque Jeremías escribió eso. Yo pondría Lamentaciones con poesía tal vez, pero no nos hace daño ahí. Así que Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora, cuando hablamos de profetas mayores y luego los otros 12 que son profetas menores, no tiene que ver con la edad. Okay. No eran los profetas ancianos y los profetas jovencitos. Okay. Y en inglés es peor todavía, porque es de... ¿no? Dicen ¿qué dicen en inglés? The minor prophets and the major prophets. Como que no son notas musicales, hombre, ¿no? Sino... tenemos los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc.
Ageo, Zacarías, Malaquías. Acuérdense que dijimos que en la Biblia hebrea tienen el mismo contenido, pero en diferente número de libros, ¿verdad? Para nosotros son 39, para ellos son 22, porque los profetas menores, para ellos, son un solo libro, el libro de los 12. ¿Okay? Y entonces va a haber algunas otras, como Primera y Segunda Crónicas es solo un libro, Esdras, Nehemías es considerado un solo libro, Primera y Segunda Reyes uno solo, Primera y Segunda Samuel uno solo, etc. ¿Okay? Entonces tenemos estos libros y esa es una buena clasificación porque nos ayuda a pensar qué tipo de literatura estoy leyendo. Cuando vamos a interpretar la Biblia, tengo que saber que estoy leyendo poesía. Y a veces el problema es que la gente lee poesía como si fuera Génesis y quiere interpretarlo de la misma manera y eso lleva a errores teológicos. ¿Okay? Luego tenemos lo que llamamos el Nuevo Testamento, que comienza con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que muy pocos se dan cuenta es que la mayoría de lo que sucede o lo que es descrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan sucede todavía bajo el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Cristo vivió aquí y la gente dice, pero él guardó el sábado y fue a la sinagoga y guardó la ley, tenemos que hacer lo mismo. Bueno, es que Jesús vivió bajo el Antiguo Testamento. Vivió como un judío bajo la ley de Moisés. Entonces tenía que guardar la ley y los apóstoles tenían que guardar la ley. Estaban viviendo todavía bajo el antiguo pacto. Entonces, ¿cuándo comienza lo que llamamos el Nuevo Testamento? Legalmente, tal vez podemos decir, el día de Pentecostés, ¿no? Cristo muere, es sepultado y resucita. Mientras desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés tenemos un tiempo que está un poquito extraño para definir qué es esto, ¿verdad? Porque como el Espíritu todavía no ha sido derramado, todavía no hay una iglesia. ¿Okay? Entonces todavía no hay ese grupo. De hecho, iglesia no es una traducción, es una transliteración de la palabra eclesía. ¿Okay? Hemos hablado que es la diferencia entre traducir y transliterar. ¿Okay? La palabra bautizo, por ejemplo, no es una traducción, es una transliteración. Es decir, agarraron la palabra en griego y la pusieron con caracteres latinos y baptizo se convirtió en bautismo. ¿Okay? Pero ¿cuál sería la traducción? Sumergir. Entonces, bautizar es sumergir. Entonces, estamos usando una palabra griega para hablar del acto que hacemos al sumergir a alguien en algo. Lo mismo iglesia, cuando decimos la iglesia, estamos agarrando una palabra griega otra vez, eclesía, que no ha sido traducida. ¿Qué es eclesía? Viene de ek, fuera de, y kaleo, llamar. Los llamados fuera. Esa es la iglesia, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo comienza la iglesia? No hay iglesia todavía, desde la resurrección hasta Pentecostés, ¿no? Ese es un tiempo intermedio que, ¿cómo podemos clasificarlo? Ya se ha pagado el precio por los pecados. Ya Cristo ha muerto, es sepultado y ha resucitado, pero todavía no ha venido el Espíritu Santo. Una vez que viene el Espíritu Santo, ahora está en fuerza. Ahora ya se puede aceptar nuevos componentes de esta llamada iglesia. Es por eso que en Hechos 2 es la primera vez que aparece la palabra iglesia como algo que ya existe. Antes de eso, por ejemplo, Mateo 16, 18, que leímos en la mañana, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tiempo futuro. ¿Okay? Entonces, todavía no había iglesia, en Pentecostés ya hay iglesia. ¿Cuál fue la diferencia? Espíritu Santo, junto con la redención ya realizada. ¿Okay? Entonces, el único libro de historia realmente inspirado por Dios es el libro de los Hechos. Entonces, cuando hablamos de bautismo, por ejemplo, a veces los amigos trinitarios dicen, pero la didache, ¿no? Otros dicen didache, está equivocado, es didache. La didache o la enseñanza de los 12 apóstoles es un documento que viene segundo siglo más o menos. Dicen, dice que también es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser que lo diga, yo no sé, seguro que los apóstoles no lo escribieron, porque si no estaría en la Biblia y no está, ¿ok? Pero no importa lo que digan otros documentos del segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto siglo, no importa lo que dijo Crisóstomo y todos los demás que vinieron en la historia de la iglesia. La única historia de la iglesia inspirada por Dios es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ahí es a donde vamos a ver
¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué practicaron? ¿Qué creyeron? ¿Cómo pusieron esto en práctica en su vida diaria? Es el libro de los Hechos. Y de ahí nos vamos a las cartas. Cartas escritas ¿a quiénes? A iglesias, es decir, a creyentes. Uno de los grandes problemas que tengo con la gente que dice no, que las lenguas no son necesarias para saber que uno tiene el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y dónde van a probar eso? 1 Corintios 12, según ellos, ¿ok? No pueden hacerlo, pero según ellos. Pero nunca van a los hechos. Pero es en los hechos donde se registra cómo la gente recibió el Espíritu Santo. 1 Corintios, o Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, todos los demás fueron escritos a gente ya creyente. Entonces, muchos de ellos no van a enfatizar Hechos 2:38. ¿Por qué? Porque todos estaban ya Hechos 2:38. ¿Ok? Ese es un medinismo. ¿Ok? Sí, todos ya habían aceptado, habían recibido y habían obedecido Hechos 2:38. Por eso son llamados iglesia. A la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia de los Efesios. Entonces ya son iglesia, no les va a estar dando otra vez Hechos 2:38, ¿no? De la misma manera que yo no vine acá y no les dije, hermanos, tienen que bautizarse, tienen que recibir el Espíritu Santo. Entonces ya son creyentes, ya están salvos. Okay. Entonces tenemos que leer e interpretar estas cartas desde ese punto de vista. De esto era lo que se da de instrucción a los ya creyentes. Entonces, ¿qué es esto? Es parte de discipulado. Así se usan los dones, así no se usan los dones. 1 Corintios. La ley tuvo un propósito. Ustedes que son gentiles no necesitan guardar la ley. Gálatas. ¿Se da cuenta? Están en persecución, el gobierno está queriendo destruirlos, están siendo perseguidos y están siendo dispersados, pero Cristo todavía quiere que ustedes, libro de Hebreos, ¿se da cuenta? No se conformen con ser unicitarios, también tenemos que demostrar nuestro cristianismo haciendo buenas obras. Santiago. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener ese pensamiento, tenemos que saber cómo es Colosenses diferente de Efesios. ¿Okay? Me acuerdo había ¿quién era? Es alguien que enseña hermenéutica, pero decía que estaba trabajando en su jardín, cortando pasto, qué sé yo, y vienen los testigos de Jehová. Entonces dice, no me veía como profesor, dice, ¿no? Estaba con pantalones rotos y qué sé yo, mi pelo por todo lado, estaba trabajando afuera. Entonces vienen ellos y que queremos un estudio bíblico, queremos tener un estudio bíblico con usted. Oh, sí, está bien, pero entonces estudiemos el libro de Efesios. No, es que nosotros tenemos nuestro libro, sé que tienen su libro, pero quiero estudiar solamente el libro de Efesios. ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, dice, ¿de qué trata el libro de Efesios? Es una epístola, ¿verdad? ¿Saben qué es epístola? Pues sí, es una carta. Ok, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué escribió Pablo la epístola a los Efesios? Bueno, ¿sabe qué? Tenemos una cita ya, tenemos que irnos. Entonces decía él, quieren enseñarme Biblia y no saben ni siquiera lo más básico, ¿no? Y le dice, escójanse cualquiera de las epístolas, usted dígame de qué trata la epístola. Tal vez no han leído Efesios últimamente. ¿Qué dice Colosenses? ¿Por qué se escribió Tito? Okay. Ahora, si agarramos a nuestros predicadores y los ponemos en línea y le decimos, dígame qué es Colosenses, Efesios, Filipenses, dígame el propósito de cada una, vamos a estar, creo, en la mayoría, ¿verdad? Abadí. Sí. Entonces, necesitamos eso. Por eso les decía, olvídese capítulos y versículos, leamos una carta como una carta. Y le aseguro que cuando usted haga eso, usted va a salir, ya sé de qué trata esta carta.
porque el apóstol le agarra y lo dice una y dos y tres veces y en su conclusión otra vez ya sé de qué trata. ¿Okay? Entonces tenemos esas cartas, la mayoría son cartas obviamente de Pablo, tenemos entre estas cartas el libro de Hebreos, hay debate en cuanto a quién escribió, quién no escribió. Para mí no es necesario el debate, es palabra de Dios y no siempre sabemos quién escribió 1 Samuel, por ejemplo, o Jueces, pero todavía son palabra de Dios, ¿verdad? Luego tenemos Santiago, que es el medio hermano del Señor, tiene una carta, se llaman universales a estas cartas porque son para toda la iglesia, no dice un solo destinatario, ¿verdad? Entonces, Primera Pedro, Segunda Pedro son lo mismo, Primera, Segunda y Tercera Juan, también tienen un tema entre ellas, y luego Judas, que no es el Iscariote, ¿okay? No es el que traicionó al Señor, ¿okay? No quiero que alguien esté predicando, mire la gracia de Dios, Judas lo traicionó y después le permitió escribir un libro del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Ok? Entonces es otro Judas, gracias hermanos. Y luego tenemos Apocalipsis, que es el único libro de literatura apocalíptica, vamos a decirlo así, que está al final. Apocalipsis, una vez más, es griego, significa revelación. Entonces, cuando decimos Apocalipsis, como que uno le da miedo, ¿no? Como que ¿qué querrá decir eso? Pero cuando decimos significa revelación, oh, wow, hay un mensaje para mí ahí. Dios quería revelarme algo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso en mente. Ok. ¿Preguntas? Adelante, hermano. Acabo de decir, está bien decir Primera de Samuel. ¿Eso era un libro o una carta? Primer libro histórico. La razón que se divide en dos, posiblemente para nosotros, es porque no cabía todo en un solo rollo. Entonces lo tuvieron que copiar en dos rollos. Porque un rollo, pues, te da cuenta, puede ser simplemente así de largo. Entonces por eso se hizo posiblemente en dos rollos. Entonces sería el primer rollo de Samuel, el segundo rollo de Samuel, o el primer libro de Samuel, o segundo libro de Samuel. ¿Amén? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Ok. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.